Algo que sucede además en un escenario, todo esto en lo que serán las próximas elecciones presidenciales en Rusia el próximo marzo. Parte de lo que vamos a revisar de inmediato con Manuel Alejandro Rairán, quien es analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Manuel, ¿cuál es el panorama en general de lo que se está viviendo en este momento con respecto a la muerte de Navalny? Además, sabiendo cómo está ganando territorio en este momento, que podría ser como la primera victoria, como lo mencionábamos anteriormente, desde mayo de 2023, y además en el contexto de que Rusia está frente a unas elecciones presidenciales el próximo marzo, donde se espera o se cree, ya se podría adelantar que muy probablemente extendería otra vez un mandato Vladimir Putin. Sí, en efecto creo que la muerte de Navalny pues no cae en un mejor contexto. Digamos que esto genera preocupaciones a nivel interno de Rusia, pero también dentro de la guerra ruso-ucraniana, en la medida que, como ustedes bien planteaban, este fin de semana pues, Rusia, después de una campaña de mediano plazo, pues terminó tomando lo que es la ciudad de Avdiivka, que es una ciudad muy importante y que además dentro de Ucrania también un cambio general que decidió preferir de entregar la región, el territorio que digamos que hace perder más vidas aquí en terreno. Entonces creo que eso pues no entra muy bien esta noticia, pero a nivel interno también en la medida que Navalny pues era uno de esos opositores que habían crecido y se habían formado desde el primer periodo de Putin, y que además estamos evidenciando que los otros candidatos, los diferentes candidatos que se han intentado lanzar, como Boris Nadensky, pues no ha podido, porque también la Comisión Electoral rusa ha comentado que sus firmas no habían sido, pues, habían unas que eran falsas, no habían cumplido el número por esa misma condición, y por lo tanto pues se le prohibió, se le limitó poderse presentar. También digamos que hay otro gran opositor, que es Georgy Blaskinsky, que es una persona que en noviembre se reunió con el presidente Vladimir Putin y que al parecer después de esa reunión se decidió no lanzar. Y por último, queda una última candidata, que es una periodista muy respetada, pero que en este momento, pues digamos que ella en diciembre del año 2023, también la Comisión Electoral le prohibió lanzarse. Entonces creo que esta noticia de Navalny no queda muy bien en medio de una guerra en la que el bloque apoyado por Europa, Estados Unidos y Ucrania, pues pierde territorio, y que además a nivel interno, pues la muerte de Navalny, pues, lo que hace en últimas es fortalecer en la escena política de Rusia a Putin, y que obviamente la victoria militar, eso también va a enrobustecer o va a mejorar las condiciones de Putin para las elecciones del 17 de marzo. Manuel, además quisiera preguntarte también cuáles serán a partir de ahora las acciones de la comunidad internacional. Ya hemos escuchado que la viuda de Navalny está o va a encontrarse este lunes con líderes de la Unión Europea. Sin embargo, ya se había visto cómo el gobierno de Estados Unidos había dicho que implementaría algún tipo de medida en caso de la muerte del opositor. Sin embargo, se dice que ya se han agotado muchas, si no todas, de las opciones en cuanto a Rusia, sobre todo luego del inicio del conflicto con Ucrania. Y es que de 2022 Rusia ha superado a Irán y Corea del Norte en el número de sanciones comerciales, financieras y personales que pesan sobre este país. ¿Cuáles son las cartas que aún le quedan a Occidente? Pues la verdad creo que quedan pocas por dos factores. La primera, que como usted bien menciona, ya se han aplicado casi todas las medidas, desde sanciones diplomáticas, políticas y económicas y financieras, y el resultado es que Rusia ha salido fortalecido. De acuerdo a un informe de la semana pasada del Fondo Monetario Internacional, Rusia para el 2024 proyecciones va a crecer 2.6%, mientras cuando uno mira a Europa o países o Estados Unidos no crecen ni el 2, el 1.5 o el 1. Entonces en ese sentido creo que esa herramienta de las sanciones diplomáticas, financieras y económicas le han dado el resultado, y por el contrario ha fortalecido la economía de Rusia, que de hecho le ha permitido enrobustecer sus relaciones con China, con India y con otros países de Oriente. Entonces creo que esa situación está difícil. Y por el otro lado, creo que también la situación en la guerra ruso-ucraniana ha perdido también ya fuerza en el escenario internacional, en la medida de lo que estamos viviendo en Asia Occidental, o también conocido como Medio Oriente, lo que pasa en Israel y Gaza.
Entonces creo que esa situación, que es un conflicto congelado, pues volvió a retomar mucha relevancia en el escenario internacional, y eso hace que también la guerra ucraniana, que también ha recibido un amplio apoyo económico y propagandístico y no ha dado el resultado, pueda que eso empiece a ceder. Realmente creo que la pregunta y el tema principal es ¿qué camino ahora coger? Porque creo que se ha sumado todos los esfuerzos de parte de Europa y Estados Unidos para contener a Rusia, pero creemos que lo más factible es que Putin llegue, y lo único que quedaría entonces es que los diferentes procesos, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, que tiene acusaciones contra Putin, pues sigan procediendo y sigan avanzando, y en la medida de que, ahora, que la otra sería que en medio de una negociación con Ucrania puedan nuevamente establecer lazos diplomáticos entre Europa, Estados Unidos y Rusia. No hay que olvidar que con esto terminando el 2023, se estaba hablando, había una posibilidad de un acuerdo diplomático, al parecer, entre Ucrania, respaldado por Estados Unidos, y Rusia, en la medida que se miraran territorios o una victoria relativamente ganadora, ¿sí? Pero digamos que eso se ha paralizado y estamos en espera de que si esas mesas de negociación se retoman, y sería, yo creo que el único camino para volver a restablecer las comunicaciones directas entre Europa y Estados Unidos con Moscú. Manuel, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte cómo el escenario en cuanto a que Rusia está ganando territorio en la ciudad de Avdiivka, en Ucrania, podrían cambiar el escenario en Estados Unidos en cuanto a la financiación a Ucrania. Esta lucha que hay en el Congreso entre demócratas y republicanos, sobre todo frenada por un Donald Trump que busca nuevamente la presidencia y que ha buscado bajar el tono de este conflicto. Sí, yo creo que hay tres factores fundamentales. El primero es, de acuerdo con usted, el resultado de la guerra. Eso sin duda alguna va a tener una incidencia en las elecciones. Como hemos evidenciado, el Partido Republicano le haya detenido diferentes propuestas de seguir financiando, y esto puede ser en un sentido de decirle que la sociedad estadounidense no quiera financiar más esta guerra porque el resultado no se está dando. El segundo factor creo que incide bastante en la manera en cómo Europa empieza también a asumir estos problemas. Yo creo que Europa es uno de los principales actores que más ha perdido en esta guerra. Obviamente primero las vidas humanas ucranianas, pero creo que los europeos están en una condición muy compleja, a la medida que su energía la pagaron 40% más alta, dependían mucho del gas y petróleo ruso y no lograron esto. Entonces yo creo que también depende también mucho de la reacción de los europeos frente a esta situación. Y el tercero, sin duda alguna, creo que va a importar muchísimo lo que sucede en Asia Occidental entre Israel y Gaza. Yo creo que aquí es importante tener una cosa presente: el legado histórico que tiene y el lobby israelí que tiene Estados Unidos, y que creo que eso también va a presionar en la elección, y que creo que pueda Trump utilizar eso como una manera para consolidarse, además de su efecto teflón, que todo escándalo le resbala. Bueno, un conflicto entre Rusia y Ucrania que parecía estancado, hemos visto cómo ha cambiado también un poco el escenario. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y un excelente día. Nos acompañó en Noticias Globovisión Internacionales Manuel Alejandro Rairán, analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Al regreso de Noticias Globovisión Internacionales seguimos revisando información en materia internacional que se destaca en las últimas horas.